buenas noches a todos. Gracias, Gaby. Gracias al equipo. Ya comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Estamos en el módulo cuarto de comunidad saludable. Comunidad saludable es el nuevo módulo. Los anteriores hemos desarrollado lo que es iglesia saludable, lo que es familia saludable y lo que es el discipulado, haciendo a una iglesia saludable y obviamente el líder saludable. En ese avance en círculos concéntricos es que llegamos a la comunidad saludable. Estamos en la segunda parte, desarrollo de equipos productores de riqueza total. Saben ustedes que estamos desarrollando este marco teórico, bíblico, estratégico de la producción de riqueza total, y en este caso específicamente en el tema de los equipos productores de riqueza total, que son la base, realmente el ADN del desarrollo social, del desarrollo comunitario, de los cambios, de la transformación de nuestras vidas y nuestro entorno, está en un equipo saludable, en un equipo de producción de riqueza total. La anterior clase nos habló Sergio específicamente de lo que es un equipo de riqueza total. Hoy quiero ampliar un poco el tema hacia lo que es un equipo ministerial de alto rendimiento, es decir, aplicado específicamente el trabajo en equipo al ministerio, lo que llamamos el equipo pastoral o el equipo ministerial. Esa sería entonces la sesión número 5. Podemos diferenciar por lo menos 3 tipos de equipos. Los equipos naturales, y varias veces hemos hablado de este tipo de equipos, son aquellos que se forman por vínculos naturales como la familia, relaciones de parentesco o amistad. Son equipos poderosos, equipos hechos de manera natural, pero que cuando entienden el ser equipo y el desarrollar aspectos, áreas, proyectos, etcétera, llega a ser un precioso equipo de producción de riqueza total y de desarrollo de varios aspectos. Segundo, los equipos ocasionales, que son aquellos que se forman por algún tiempo para cumplir un objetivo o una tarea, sea una sola vez o por un tiempo no muy largo. Por ejemplo, en un campamento, en alguna actividad especial, una sola actividad puede formar equipos ocasionales. Y en tercer lugar, los equipos permanentes, que son aquellos que no tienen un tiempo límite de duración, que se desarrollan con más tiempo, su crecimiento y desarrollo se da con más tiempo, que requieren mucho más compromiso y entrega de los miembros y que pasan por ciclos de crecimiento y eventualmente de multiplicación. Ejemplo, los equipos pastorales y ministeriales, y es de este tipo de equipo que quisiéramos compartir el día de hoy, de estos equipos permanentes, específicamente equipos ministeriales. Solito no, usted sabe nuestro grito de guerra, solito no. Nadie es saludable solito. Nadie es victorioso solito. El que anda solo no puede discernir la plena voluntad de Dios, sus obras o sus propósitos en diferentes situaciones. Y lamentablemente la mayoría de los pastores y líderes son solitarios, somos solitarios. Y con esta cultura del discipulado, del pastoreo de pastores, este grupo de liderazgo que se reúne cada miércoles, estamos aprendiendo a no ser ya más esos pastores solitarios. En la medida que no cambie esta realidad, sembramos modelos lamentablemente disfuncionales en nuestras iglesias. Es lo mismo que dijimos respecto al discipulado. Cuando nosotros, pastores, líderes, no somos buenos discípulos en una vida acompañada, rendición de cuentas, transparencia, entonces no generamos un modelo de discipulado saludable porque no es vida, es solo teoría. De la misma manera, cuando no dejamos esa cultura de la soledad, del encierro,
sembramos también modelos disfuncionales en las relaciones. Pero vamos a comenzar con una visión bíblica de equipos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Obviamente el tiempo no da para profundizar en cada uno de estos textos bíblicos. Ustedes ya lo pueden hacer en grupos, en equipos, pero queremos poner algunas bases bíblicas para poder ver la realidad de los equipos en el corazón de Dios, en el diseño de Dios para nuestras relaciones y especialmente para el avance de nuestros objetivos, de nuestros proyectos, de nuestros ministerios. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos que comenzar por la naturaleza de la Trinidad. Imagínense ese poderoso equipo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la esencia de ser equipo, solito no, en la esencia de la Trinidad, la naturaleza de la Trinidad. Pero también en la creación del hombre y la mujer, ese equipo poderoso, esa dupla invencible, ¿no? El hombre y la mujer que se complementan de tan preciosa manera y forman un equipo capaz de poblar el mundo, capaz de gobernar, capaz de desarrollar los propósitos de Dios a partir de ese hombre y esa mujer. Entonces yo animo a esas parejas que incluso están participando aquí a verse el uno al otro y reconocerse como un gran equipo de dos, en este caso la relación más profunda que Dios ha creado en el ser humano. Luego tenemos algunos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento, Moisés y Aarón, Moisés, Aarón y María, los amigos de Daniel, solito no, Daniel tampoco estaba solito. Y bueno, el pasaje que ya conocemos de Éxodo 18, el consejo que Jetro le da a Moisés de delegar a otros y trabajar en equipo con otros. Y por supuesto, los que ya caminan tiempo con el equipo de Bright Hope, ya conocen este texto de Eclesiastés 4, 9 al 12. Yo estaba pensando, teniendo tan poco tiempo, ¿será que lo menciono o me lo paso rápido? Quisiera no pasarlo porque hay muchos de ustedes que necesitan estacionar un poco su evaluación de sí mismos, de sus equipos, en Eclesiastés. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeres, el uno levantará a su compañero. Ay del solo, es la misma forma de solito, ¿no? Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hablemos un poquito del Nuevo Testamento. Hay también preciosos modelos ahí en el Nuevo Testamento. Jesús trabajando en equipo con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando usted ve el relato de las acciones, expresiones, relación de la Trinidad en Jesús, siendo Él el Hijo de Dios en la tierra, vemos que hay la interacción con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús hablando todo el tiempo de su dependencia con el Padre, su diálogo constante con el Padre, su dependencia de la obra del Espíritu Santo. Y ahí vemos ese equipo de la Trinidad actuando en los evangelios. También Jesús con sus propios equipos, los 12, los 3 con los que muchas veces hacía ciertas actividades, los 7 de Hechos 6, Bernabé y Pablo, los 5 de Hechos 13, o sea, Bernabé y Pablo amplían ese círculo, los equipos de Pablo con diversos colaboradores, eso lo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento, especialmente después de los evangelios, esa interacción de Pablo y los otros apóstoles con los colaboradores, solito no. La vida del cuerpo como otro modelo, otro ejemplo de interdependencia, y en Efesios 4, 11 al 16, por ejemplo, los 5 ministerios y la interdependencia, no la competencia, sino la interdependencia entre los diferentes tipos de ministerios, los 5 allí y otros ministerios desarrollados también en la iglesia primitiva.
Quiero pasar la palabra a mi hermano Tomás para que él pueda compartir de aquí en adelante algunas diapositivas. Adelante, Tomás. Gracias, Pastor. Es importante, hermanos, considerar la definición de un equipo en su propósito natural. Ya Sergio nos ha estado compartiendo en sesiones anteriores con Elisa y con Gabriela también la necesidad de que como personas entendamos la interdependencia que acabamos de mencionar y ahora lo volcamos en lo que es la iglesia local. Hablando de una definición de equipo, un equipo es un grupo definido que está comprometido, capacitado y coordinado para alcanzar los mismos objetivos. Es importante que se entienda bien que no están todos acá, es un grupo concreto y es importante darle indicadores al compromiso que acá se menciona, por ejemplo, su puntualidad, su grado de participación y todo lo que viene a contribuir en el equipo. En cuanto a ser capacitado, estamos hablando de también sus dones, la dotación que en otro momento hemos hablado acerca de las habilidades naturales, las destrezas adquiridas y los dones espirituales que vienen a converger ahora en el ministerio, pero también es coordinado donde la comunicación es un elemento primordial para alcanzar los mismos objetivos. Este concepto de equipo basado en un equipo pastoral se constituye en el núcleo del liderazgo que vive la visión, discipulando y equipando sus miembros para que hagan lo mismo. Noten muy bien la palabra que vive o la frase que vive la visión. No es algo conceptual, no es algo que ellos tienen como enunciado o que lo van renovando, quizá actualizando cada tiempo, sino que lo están desarrollando en sus propias vidas, en su liderazgo, en su interacción como equipo y van enseñándole a través del discipulado a otras partes de la iglesia local, a otros miembros de la iglesia local y los equipan, los entrenan para que vayan haciendo lo mismo. Entonces, es importante estos dos conceptos. Una vez que entendemos esto, una pregunta interesante es, ¿qué podemos aprender de un equipo de fútbol, por ejemplo, que es algo que levanta pasiones, que genera expectativa y que ahora muchos está perdiéndose por la situación que tenemos, pero hay algunas características que quizá hemos pasado muy de largo que enseña muy bien esta disciplina. Por ejemplo, un equipo de fútbol es cada miembro, cada jugador es competente en su función. Hay delanteros, hay mediocampistas, hay defensas, el arquero. Entonces acá vemos que se puede confiar en él. Su posición refleja bien sus habilidades especiales. En algún momento vamos a mencionar la especialización, que todos sepan hacer muy bien lo que han sido llamados a hacer y que rinda cuentas. Hay un principio relacional que nos han estado enseñando en anteriores reuniones Gabriela y Elisa. Yo cumplo, yo doy cuentas por mi encargo, yo voy a responder a mi encargo. Y eso es importante entenderlo en esta dimensión. Otra característica de un equipo de fútbol es que facilita el juego de los demás. No domina, no es individualista, hace que el equipo brille en conjunto. El ejemplo del cuerpo que mencionaba el pastor David, Munir en 1 Corintios 12 es una expresión clara para que se termine toda rivalidad, toda expresión de envidia, porque vamos a entender que cada uno tiene una determinada función, pero también hace que participen y que brillen los demás al momento de cumplir ese propósito común que se tiene. También en un equipo de fútbol vemos que cada uno cubre a sus compañeros, no cuida apenas de su área, su juego, su función, está atento en cuanto a la necesidad de ayuda a un colega. Este tiempo yo estaba escuchando muchos mensajes en reflexión a lo que estamos haciendo a veces en la iglesia. Somos los primeros en condenar, en juzgar a nuestros hermanos. Cuando alguien comete un pecado, lejos de levantarlo, lo estamos hundiendo. La característica de un equipo va a cubrir, no a ser cómplices de ninguna manera del pecado, pero sí a restaurar, a levantar al que se ha caído. Otra característica es que es apasionado, dedicando su tiempo y energía en la preparación individual y colectiva, invirtiendo su tiempo con alegría en el equipo. La disciplina en cada uno de los miembros de un equipo es importantísima y esto genera, porque es la razón, es por lo que se mueve cada día, es porque su llamado es tan latente
que su corazón arde cuando es llamado a hacer algo. A mí, por ejemplo, me gusta toda actividad que tenga que ver con la música. Entonces, si hay alguna actividad con la música, inmediatamente me quiero involucrar porque mi corazón arde con esto. Entonces, es importante que cada miembro del equipo tenga esa misma motivación en el contexto de lo que es un equipo. Y finalmente es motivador porque inspira a sus colegas, no compite con ellos, sino que los alienta para que tengan éxito, los afirma y los valora. Qué importante es eso, ¿no? A veces en la iglesia logramos celebrar aquello que hemos logrado, pero no valorizamos a las personas que han hecho eso, diciéndole, miren, este es el equipo, ellos han trabajado en la cocina, ellos han trabajado en los juegos, ellos han trabajado en el programa y además les vamos a invitar una cena porque vamos a celebrar que para la gloria de Dios la actividad que hemos hecho o la gestión que estamos terminando ha sido exitosa. Entonces es importante el elemento motivacional en un equipo. Ahora, yo quiero que revisemos estos 5 aspectos del cuadro que a continuación vamos a compartir en relación a nuestros cuerpos oficiales. ¿Serán equipos? Es una pregunta que ahora debemos hacernos. Vamos a incomodarnos quizá un poquito en cuanto a la estructura denominacional y la tradición ha venido haciendo. Y vamos a revisar 2 ámbitos de realidad. Uno, el clásico cuerpo de oficiales o de líderes o de diáconos que usted contenga en su iglesia. Y vamos a contrastarlo con el equipo pastoral, el cual estamos tratando de posicionar como el nivel ideal para un ministerio saludable. Hablando de la selección, por ejemplo, ¿cómo se selecciona en un cuerpo clásico de líderes, de diáconos, de oficiales? Es por elecciones, es por votación. Yo crecí en una iglesia que cada año o cada 2 años se elegían diáconos, se renovaban y a veces se quedaban mucho tiempo, pero generalmente cambiaban cada año, no permitía, había muchas limitaciones y la verdad, había mucha gente que no quería servir porque no quería dar su tiempo, no quería tener problemas y casi estaban algunos como que obligados. Pero en un equipo pastoral, la selección es por el llamado, la competencia, la madurez, pero también la pasión. Entonces, esos 4 elementos en un equipo pastoral para que sea elegido en un cargo de liderazgo son importantes y son los que ahora queremos llamar a su atención para que los puedan implementar en lo que queda del resto del año, ¿no? También en relación al tiempo de servicio en un cuerpo de oficiales clásico, tradicional, normalmente es para un periodo de 3 a 4 años, con posibilidades de reelección otra vez, como decíamos antes, pero en un equipo pastoral sirven mientras el llamado, la pasión y la contribución permanecen fuertes. Es importante que el pastor o el presbiterio o el cuerpo de ancianos, según sea la estructura de su iglesia local, considere cómo mantiene a sus líderes. Todavía se sienten apasionados, están contribuyendo, están fuertes en su llamado para realmente recién hacer los ajustes necesarios, pero las personas van a servir en tanto estos indicadores permanezcan. Revisemos otra área respecto al papel de cada uno de los miembros en un cuerpo de oficiales o de diáconos o de líderes tradicional o clásico. Todos tienen la misma función: asesorar al pastor en las decisiones administrativas y ministeriales, y si tienen diferentes funciones son nominales. Ahí hay un líder para las finanzas, hay un líder para el evangelismo, para la obra social, para los jóvenes, hay líder para el tema de discipulado y para la escuela dominical, y todos trabajan en sus áreas y le dan soporte al pastor. Pero en un equipo pastoral queremos que cada miembro tiene una función específica en la implementación de la visión. Ellas ya no son parte de un programa solamente, sino forman parte del corazón de esa visión que han recibido, que la están viviendo y por la cual están trabajando y van a contribuir para que esto sea realizable. Ese es el papel de los miembros en un equipo pastoral. En cuanto a la relación con el pastor, en un cuerpo de diáconos, de líderes tradicional, siempre es organizacional, protegiendo y cuidando el bienestar de la iglesia. A veces asumimos estructuras muy rígidas de autoridad, donde en algún lugar los líderes están sobre el pastor o el pastor está sobre los líderes, pero en un equipo pastoral, lejos de ser organizacional complementado, es orgánica, es relacional, compartiendo el corazón,
y la visión del pastor. Mírense, aquí no hay yo te voy a pedir cuentas, yo te voy a supervisar, yo voy a estar sobre ti, sino que es una horizontalidad en el amor que debemos tener con el prójimo para servir en el ministerio que estamos compartiendo. No nos olvidemos que las relaciones es el elemento trascendental en todo esto que estamos llamando equipos pastorales y ministeriales. Y finalmente, ¿cuál es el papel del pastor? En una estructura tradicional de líderes, es presidente, está presidiendo las reuniones, está creando pautas, está asegurando que sean trabajadas. Esto es el modelo clásico del pastor orquesta que a veces está empoderando todo. Él tiene que tener la visión, tiene que tener el llamado, él tiene que al fin de cuentas garantizar que la gestión en la iglesia y el plan operativo y las finanzas y todo sean exitosos, porque de otra manera no es un buen pastor. Pero en un equipo pastoral hay una combinación de técnico. El pastor está orientando y capacitando a sus líderes, pero también de capitán, un jugador que lidera a través de su mismo ejemplo. Y ahí vemos a pastores que están trabajando con las mujeres, en preparar una kermés, no sé, están trabajando con los jóvenes, en preparar los materiales para la campaña de evangelismo, está trabajando con el equipo de obra social para llevar los víveres. Entonces, son roles trascendentales que, hermanos, en esta noche queremos un poquito sacudir ese molde en el cual estamos desarrollando el ministerio para migrar de un estilo tradicional que no entra en conflicto con los principios de liderazgo que Jesucristo nos ha mandado a tener para su iglesia y llevarlos al estándar que él ha pedido de ser un equipo pastoral y ministerial saludable. Adelante, Pastor Munir. Gracias, Tomás. ¿Cuál es el primer obstáculo que enfrentamos a la hora de hacer equipo? Lamento decirlo y mil disculpas a todos los pastores en sala. El primer obstáculo somos nosotros, los pastores, por varios factores, principalmente la soledad, por ejemplo, el pastor es solitario. Hay 6 fortalezas que alimentan su soledad, por ejemplo, la autosuficiencia, el corazón endurecido, que muchas veces le limita a tener relaciones con los demás de más intimidad, de mostrar su corazón, el no valorar las pérdidas o las bendiciones, el perfeccionismo o ese deseo de fundirse, de esa entrega sin límites. Hay varios aspectos que alimentan la soledad del pastor como un primer factor. Segundo, la competencia, sus fortalezas se vuelven problemas, porque al ser perfeccionista no delega y como sabe hacer muchas cosas, y gloria a Dios porque el pastor es una persona muy dotada en muchos sentidos por el Señor, pero a veces eso le juega una mala jugada, ¿no? Porque no delega, no confía en otros. En tercer lugar, esa falta de transparencia y gracia relacional. Al no ser vulnerable y transparente, no mostrar esa vulnerabilidad, de decir yo como pastor soy de carne y hueso y necesito a otros. No invita a otros a ser vulnerables porque él no es vulnerable y transparente en relaciones significativas. Muchas veces creamos barreras con las otras personas y no logramos relaciones significativas que nos hagan realmente ser interdependientes con otros para un trabajo en equipo. La falta de una visión que inspira, quizás por agotamiento, no oír a Dios o heridas no sanadas, no tenemos esa fuerza, esa pasión de trabajar en equipo. O el control tiende a manifestarse en aquel que es pastor céntrico, ¿no? Y perfeccionista además. Y ese deseo de controlar. Y a veces en vez de trabajar en equipo, lo que hacemos es agarrar hilos hacia los encargados de los ministerios para tener la capacidad de control, ¿no? Uno a uno podemos controlar a los encargados de los equipos, en vez de ayudarles a ellos a formar su propio equipo ministerial que genere sus propias ideas y su fuerza que podría desarrollar ministerios fuertemente. O también la falta de experiencia de trabajar en un buen equipo. No lo aprendió en el seminario, no tuvo la práctica en cuanto a un equipo eficiente.
Los equipos no se forman de la noche a la mañana, especialmente los equipos permanentes, los equipos de alto rendimiento, no se forman de la noche a la mañana y puede ser que no tengamos esa experiencia en haber formado un equipo ministerial o un equipo pastoral. Quiero mencionar estos 8 aspectos que nos ayudan a evaluar el desarrollo de un equipo. Un equipo que tiene una orientación y unción divina, por ejemplo, es un aspecto. Un propósito común, papeles claros, liderazgo claro y facilitador, una administración eficiente, entrenamiento formativo, donde la cultura del entrenamiento y del aprendizaje es parte, donde se viven relaciones saludables y donde hay una comunicación excelente. Por lo menos deberíamos evaluar nuestros equipos o el desarrollo de nuestros equipos de tiempo en tiempo en cada uno de estos indicadores que son importantes. Ahora, usando estos 8 indicadores, quiero compartir cuáles son las etapas en el desarrollo de un equipo pastoral o un equipo ministerial, tomando la metáfora de la maduración. ¿Cuál es la metáfora de la maduración? Tiene en este cuadro 4 etapas. Primero, un equipo principiante centrado en una persona. Pasa a ser un equipo adolescente centrado en las personas, es decir, más personas. Luego, un equipo joven centrado en procesos, ya no solo en una persona o en las personas, sino en los procesos. Y el equipo maduro centrado en propósitos. Recordemos lo que significa un equipo, lo compartió Tomás. Un equipo es un grupo de personas, en este caso, que persiguen objetivos, que tienen propósitos. Cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento, estamos hablando de un equipo que va a lograr sus objetivos, pero comienza en ser una sola persona la que prácticamente inicia todo y está bien, pero después ya son personas, pero después ya son procesos y después son propósitos alcanzados. Entonces, cada uno de estos 8 indicadores los vamos a ir evaluando en estas 4 etapas. Por ejemplo, la orientación divina o la unción que tiene en el equipo principiante viene de una persona. El sentido de dirección divina es baja. El líder puede o no abrir su corazón. La oración es rutinaria todavía. El equipo no camina por fe. Pero luego pasamos a un equipo donde la orientación divina y unción se expresa más esporádicamente según la gracia de varias personas. Las personas comienzan a compartir necesidades más íntimas. Luego pasamos a un equipo joven donde la orientación divina y unción son procuradas de forma intencional. El oír a Dios, el discernir a Dios en el equipo ya se vuelve parte del proceso, de la meta. El equipo gana gracia teniendo encuentros divinos. Y finalmente el equipo maduro, la orientación viene de oír a Dios individualmente y de forma colectiva. Eso ya se vuelve parte de la cultura. El equipo ministra en oración unos por otros, entra muchas veces en batalla espiritual y toma pasos de fe. Eso en el primer elemento de la orientación divina. Veamos el propósito común. En el equipo principiante el propósito no está definido. En el equipo adolescente el propósito de la iglesia y del equipo es trabajado y desarrollado. En el equipo joven el propósito comienza a ser vivido y en el equipo maduro es ya internalizado, ya fluye del corazón, el progreso se vuelve relevante. En cuanto a los papeles claros, en el equipo principiante existen 2 papeles, ¿no? El líder y el seguidor. Los miembros no tienen papeles específicos. Luego en el equipo adolescente se unen recursos y puntos fuertes con necesidades y debilidades, pero poco cambia. En el equipo joven, los papeles ya son aclarados, los dones y las habilidades personales encajan con las necesidades. Y como decía Tomás, es importante en un equipo
que estemos muy claros de cuáles son las capacidades y las habilidades que tiene cada uno del equipo, porque va a desarrollar su especialidad. En el equipo maduro existe división de tareas ya. Se mantiene la visión, la misión y el apoyo a cada uno. Veamos en cuanto al liderazgo claro y facilitador. En el equipo principiante, el líder hace la mayoría de las decisiones. En el equipo adolescente, las decisiones todavía son hechas por el líder, pero está consultando, está escuchando a los miembros. En el equipo joven se vuelve más participativo. Las decisiones ya son consensuadas, más eficaces, más eficientes. En el equipo maduro ya el líder es flexible y con frecuencia los miembros asumen liderazgo y casi que se mezcla el ser líder allí, aunque sabemos que hay un líder, pero todos son parte y lideran en su momento. Cuanto a la administración eficiente, el equipo principiante, las reglas, procesos y procedimientos son muchas veces impuestos de arriba a abajo, ¿no? Y a veces no es que está mal todo lo que estamos viendo en el equipo principiante, pero muchas veces comienza así. Debe comenzar así. El líder es el que comienza. Los procesos, las reglas a veces vienen desde arriba o desde afuera y comienza así. Pero en el equipo adolescente los problemas son encarados más abiertamente, ya se puede hablar más en el equipo. En el equipo joven, el equipo sondea ya opciones, el enfoque es la eficiencia. Y en el equipo maduro se incentiva la iniciativa individual, la flexibilidad se vuelve la clave. En cuanto al entrenamiento formativo, el equipo participante sigue las líneas de enseñanza tradicional con enfoque en repasar contenidos. Ahí quiero que usted sea muy claro al pensar, al reflexionar sobre esto. Muchas veces trabajamos el discipulado o el trabajo en equipo en base a los contenidos. Pero cuando vamos avanzando a un equipo adolescente ya comenzamos a entender que el mentoreo es importante. El aprendizaje participativo, individualizado, es aún mejor, pero todavía no se llega a la experiencia. En el equipo joven, los principios bíblicos y de educación de adultos ya comienzan a fluir, es decir, que lo práctico empieza a fluir. Y en el equipo maduro, eventos y procesos con propósitos basados en evaluación enfocan la formación del carácter, las relaciones, las competencias. Entonces, fíjense por qué estoy siendo tan amplio en esto, porque quiero que vayan viendo ese proceso de desarrollo que tiene un equipo con ciertas palabras clave que van surgiendo en cada una de estas etapas. En cuanto a las relaciones saludables, en el equipo principiante hay poca o ninguna comprensión de los otros. Más es la agenda, más que las personas. En el equipo adolescente se enfoca el conocimiento y la comprensión unos de otros. El principio 50-50 es importante. ¿Qué es el principio 50-50? En cualquier reunión de equipo, pasar el 50% del tiempo en la parte pastoral, en conocerse, en escucharse, en acompañarse, en orar unos por otros, y el 50% los asuntos ministeriales o administrativos. Ese es el principio 50-50. El equipo joven, ya las relaciones interpersonales son evaluadas por criterios bíblicos, ya los miembros se vuelven más abiertos a las orientaciones más enseñables, hay lealtad, hay amor en el equipo. Y finalmente, en el equipo maduro, el orgullo de ser miembro del equipo, el compromiso en continuar creciendo. Las debilidades son aceptadas y cubiertas, como lo explicó Tomás, no cubiertas en el mal sentido, sino que realmente estamos trabajando aún nuestras debilidades y estamos creciendo aún así. Y finalmente, en la comunicación, excelente. El equipo principiante tiene poca comunicación,
Las personas muchas veces están a la defensiva, los errores no se hablan, son cubiertos, las personas están preocupadas consigo mismas. Así comenzamos muchas veces nuestros equipos. Pasamos al equipo adolescente, donde la comunicación es más abierta, eficaz y centrada en entender a las personas. Pero luego pasamos a centrada en la misión, en la visión, en los objetivos, en las tareas. Y finalmente, en el equipo maduro, la comunicación es caracterizada por la confianza, la transparencia, la honestidad, la cooperación y confrontación saludable. Esa última palabra es muy importante, la confrontación saludable. Un equipo no crece, no madura cuando no ha pasado crisis, cuando no ha tenido experiencias de confrontación, de amoldamiento. Eso es parte del desarrollo de un equipo. ¿Cuáles son las 5 fases en el desarrollo de un equipo pastoral? Tomando otra metáfora. Recuerden que la metáfora anterior era la metáfora de la maduración, desde ser principiante hasta ser joven y mayor. Ahora tomamos la metáfora del matrimonio. Es posible que en esta metáfora te puedas evaluar mejor o encaje mejor lo que necesitas evaluar y aprender sobre el proceso de desarrollo de un equipo. Un equipo empieza con la amistad, que es un grupo abierto de líderes que caminan con el pastor. Ahí estamos relacionando un poquito con el principiante, donde no hay todavía compromiso muy claro, los papeles no están definidos. Es un tiempo abierto. Generalmente comienza así, aunque como decía Tomás, a veces es la elección la que nos da el equipo de trabajo y no pasamos por estas etapas. La etapa de enamoramiento cuando ya es un grupo de liderazgo. La etapa de noviazgo ya es un equipo de liderazgo. Recuerden la anterior clase, el anterior miércoles, Sergio habló de cómo pasar de ser un grupo a ser un equipo. Y eso fue una evaluación que se llevó incluso a las salas pequeñas. Y recuerdo en mi sala también estábamos discutiendo y a muchos les había impactado el hecho de evaluarse que su equipo, sea el equipo de producción de riqueza total o que está iniciando o cualquier equipo pastoral o ministerial, en realidad no había sido un equipo, sino un grupo. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, pasar de grupo a equipo, luego en la etapa de matrimonio ya es un equipo pastoral con un reconocimiento formal, para luego pasar a la reproducción, donde el equipo pastoral se vuelve un equipo de especialistas. Entonces, yo estaba dudoso de hacer 2 clases por la amplitud del tema, pero luego decidimos con Tomás compartirlo todo con la confianza de que ya en el asesoramiento a las iglesias, en los diálogos, en los grupos pequeños, ya se pueda profundizar. Así que quisimos dar ambas metáforas, la que mejor se pueda usar para tu evaluación y para tu entendimiento de cuáles son los pasos o las fases dentro del desarrollo de un equipo. Cada fase toma tiempo, cada fase necesita ser trabajada. La fase de amistad, el grupo abierto de líderes que caminan con el pastor. Es una fase todavía informal. El pastor invita a líderes para que caminen con él, manteniendo un grupo abierto para que las personas puedan entrar o salir, autoseleccionándose respecto al potencial para ir a la segunda fase. Recuerden que este es un grupo o un modelo de equipo permanente. Por ejemplo, cuando Jesús empieza esta fase de amistad con sus discípulos, él usó 5 procesos. Encuentros divinos, cuando él se encontró con varias personas, donde la vida de algunas de ellas fueron marcadas en ese encuentro divino. El segundo proceso es los patrones divinos, cuando la visión, el compromiso y el ritmo de vida, la disponibilidad de varias personas van coincidiendo.
Luego, las altas exigencias que llevan a ciertas personas a autoexcluirse por no querer pagar el precio. Luego, discernir quién responde a su voz, demostrando una conexión espiritual, y la oración, la dirección y confirmación del Padre. ¿Qué nos muestra esta primera fase donde vemos los procesos de selección? De que ser parte de un equipo de alto rendimiento, sea un equipo pastoral o un equipo ministerial, no es, como decía Tomás, para cualquiera. Es realmente para aquellos que Dios está colocando en tu vida y que van a responder a esos criterios de ser un equipo de alto rendimiento. La fase de enamoramiento, el grupo de liderazgo. Queremos personas que se junten a nosotros para compartir el ministerio, con potencial para que esto sea de largo plazo. Queremos encontrar personas para quien ese equipo se vuelve su ministerio principal, es decir, su enfoque principal en esta segunda fase de ser un equipo. La tercera fase de noviazgo ya es un equipo, ya no es un grupo de liderazgo. El pastor empieza a invertir no solo tiempo, también dinero, recursos para capacitar y andar juntamente con esas personas. Empiezan a pensar en el tipo de acuerdo o alianza que les gustaría tener, sabiendo que esto servirá de modelo para el resto de la familia de la iglesia. Recuerde que el modelo de ser un equipo es lo mismo que pasa con el discipulado. El modelo de ser un grupo de liderazgo, de discipulado y crecimiento, es ese modelo que se va a multiplicar. Igual, el modelo de equipo de liderazgo que la iglesia tenga como equipo principal, como decía Tomás, el equipo pastoral, que es el núcleo estratégico y principal de la iglesia, eso es lo que van a reproducir en los otros equipos ministeriales. Por eso es importante que se reproduzca de manera adecuada. Por ejemplo, en esta fase se disfruta la orientación y unción divina, tiene un propósito común, tienen papeles claros, experimentan el liderazgo del facilitador, disfrutan de administración eficiente, experimentan y extienden entrenamiento de formación, disfrutan relaciones saludables y tienen una excelente comunión. Ya hablamos de estos indicadores, pero ya en esta fase de ser un equipo de ministerio, estos 8 aspectos ya se los debe vivir, ya deben ser parte de la cultura de ese equipo de liderazgo. Pasamos a la fase de matrimonio, que es ya el equipo pastoral. Ahora las personas son formalmente reconocidas delante de la iglesia como liderazgo oficial de la iglesia. Asumen con alegría el caminar según la alianza que Dios les dio. Se deleitan en pasar tiempo juntos, ya sea como amigos, como en contextos ministeriales. ¿Qué aspectos o indicadores se ven en esta fase del liderazgo? La diversidad es valorada. Se afirma el liderazgo de cada uno. Hay interdependencia. Ya hay un tiempo individualizado y periódico del pastor o el líder del equipo con los miembros. Hay priorización de una o dos áreas para crecer como equipo cada año. Hay mentoreo pastoral y ministerial en el equipo. Los miembros son coordinadores que tienen sus propios equipos de ministerio. Hay un alto nivel de responsabilidad. Hay una cultura de evaluación y aprendizaje y autoevaluación y están enfocados en los resultados. Recuerden que queremos que un equipo sea de alto rendimiento. Y finalmente, la fase de reproducción, donde el equipo pastoral ya se vuelve un equipo de especialistas. Los miembros del equipo pastoral capacitan a otros en su área de especialización, yendo más allá de las fronteras de la iglesia local y las características básicas del equipo, por lo menos estas 2 características básicas, dedican una parte de su tiempo para crecer en su especialidad e involucrarse en una cadena de especialistas en ese tema
y desarrollan habilidades como capacitadores de líderes pastorales. Y esto lo vemos en esta quinta fase. Finalmente, ¿cuáles son esos criterios de selección? Esto ya lo compartimos anteriormente. Simplemente quería reforzarlo, porque muchas veces comenzamos por esto. El candidato a ser parte de tu equipo es enseñable, tiene hambre y sed de aprender, acepta corrección. Ese es un indicador muy importante. Está disponible, es decir, ajusta su agenda a favor del discipulador, responde a la voz de su mentor o discipulador, es fiel, cumple su palabra, es consagrado, comprometido con Jesús y su palabra, es un siervo, un facilitador, anima la participación de otros, es líder, tiene seguidores, es decir, que va a multiplicar los equipos, y cómo está su salud emocional. No queremos tener miembros que sean perfectos, obviamente, pero hay ciertas características que tienen mucho que ver con la actitud que muestran los discípulos, el esfuerzo que muestran en moldearse a la imagen del Señor, moldearse hacia el propósito de Dios en sus vidas. Y con esto he terminado. Sé que hay mucho que se ha compartido. Quiero dar la palabra a mi hermano Sergio. Él va a tener, en nuestra metodología, siempre tenemos 5 minutos para la complementación. Sergio, adelante. Yo quisiera hacer un puente con lo que se ha estado desarrollando, y lo primero que quisiera comentar es que formar equipo es el proceso de producir una riqueza. Es la riqueza fundamental. Así como usted estudia 5 años, o quizás si se dedica a una labor, un oficio, digamos que usted trabaja en la panadería o en la albañilería, o usted es un abogado o es una persona que dedica su tiempo a trabajar, ha tenido que aprender años. ¿Para qué? Para que el producto le quede bien. Ese producto va y lo vende al mercado. Alguien lo valora y lo compra. Bueno, producir equipo es una de las mayores riquezas que existen en este mundo. Le voy a dar un solo dato. La Universidad de Harvard descubrió esto. Usted sabe que la Universidad de Harvard es una universidad reconocida a nivel mundial. Y ellos siempre están a la pesca de las cosas que funcionan y las incluyen dentro de sus cursos porque son una universidad de frontera, digamos, está siempre en lo más avanzado. La Universidad de Harvard descubrió el secreto de los equipos y comenzó a implementar lo que se llama el team building. Es un término en inglés que significa construir equipos. El team building ha sido un boom hace unos 20 años, sigue hasta el día de hoy. Y hay organizaciones que se han hecho millonarias vendiendo team building. Usted contrata al especialista al coach en team building, todos son términos en inglés para un poco impresionar, ¿no? Así lo manejan los de Harvard. Y viene la persona y le hace a usted jugar. ¿Para qué? Para romper hielos, para quebrar distancias, para ponerlo a usted bajo presión y a ver cómo reacciona bajo presión. Y ahí está el coach analizando, interviniendo antes de que se llegue a los puños y dando la solución. ¿Por qué no vemos de esta manera y de esta otra? O sea, es un fenómeno global, la construcción de equipos. Por eso, cuando hablamos en la iglesia de equipos, no es que estamos prestándonos un término del mundo, sino estamos redescubriendo lo que el Señor hizo. Él fue el constructor de equipos por excelencia con sus discípulos. Y Dios puso equipos para gobernar este mundo, a la primera pareja, y con la idea de que se iban a multiplicar. Entonces, hermanos, realmente con esto quisiéramos subrayar
Y todo el contenido que nos han pasado los hermanos es un contenido que se aprende en mucho tiempo de experiencia. O sea, no es solo digamos, la teoría ahí escrita, sino hay que ir probando, ir poco a poco. Como bien dijo Munir, son procesos que toman tiempo, ver construir un equipo, ver establecer un equipo. Y como Bright Hope queremos acompañar a las iglesias con eso, porque sabemos que no hay otro camino. Ya lo vimos la vez pasada, Wesley apostó a los equipos y se produjo un avivamiento tremendo en Inglaterra que se exportó a Europa y a Estados Unidos, el avivamiento metodista wesleyano. Pero ¿cuánto tomó? Sus primeros sociedades las formó en 1740 y algo. Para 1800, o sea, 50 años después, ya tenía 10,000 grupos esparcidos en varios continentes. El fundamento de un avivamiento tremendo que Dios usó para revitalizar la iglesia. Entonces, si nosotros tomamos en serio esto que estamos aprendiendo estas noches, pastores, líderes, si tomamos en serio, apostamos con visión, algo que sí funciona, vamos a ver cambios reales en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y eso es lo que yo quería reforzar. Y el segundo tema, que Munir lo pasó un poco rápido y también quiero reforzarlo, es el de la autoevaluación. Ustedes han visto que pasar de un tipo de equipo a otro, usando la metáfora del crecimiento o la metáfora del matrimonio, cualquiera de las dos, uno se pregunta, ¿y cuándo estoy yo pasando de una a la otra, no? ¿En qué etapa estaré? Bueno, para eso sirve la autoevaluación. Y la autoevaluación es una disciplina semanal. ¿Qué es la autoevaluación? Usted se sienta con su equipo y comienza a evaluar ciertos criterios. Aconsejamos empezar con los principios relacionales. ¿Cómo nos está yendo en vivir el principio tu bien a mi costo? ¿Cómo nos está yendo en esto? Autoevaluación. Con esos dos elementos, y yo creo que estamos listos, Munir, para irnos a los grupos. Creo que los hermanos han captado la urgencia de pasar del paradigma un poco de escenario, ¿no? Donde todo lo realiza el grupo que está en la plataforma y el resto del pueblo lo que hace es seguir a los que están arriba. Ese es el paradigma de escenario, pasar al paradigma de equipo. Tenemos que hacer esa transición. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor por haber apostado demasiado al paradigma de escenario, pensar que así la gente va a madurar. Es excelente para adorar, es excelente, pero si queremos que la gente crezca, tiene que ser en el contexto de pequeños equipos. Gracias, Sergio. Quiero pasar a Gaby para las preguntas y ya te hago hospedadora para que formes los grupos. Muchas gracias, Pastor Munir. Tenemos algunas preguntas. Pastor Munir, ¿podría ampliar la característica del facilitador en los miembros de los equipos? El rol del facilitador es fundamental. Su fortaleza, su ejemplo va a ser el ejemplo para todos. La fuerza espiritual que tenga, el generar una dinámica de equipo, no dominando sobre el equipo, invitando a las personas a ser participativas, ayudando a desarrollar en cada miembro del equipo sus propias habilidades, ayudando a que el equipo vaya encontrando la necesidad y la solución, la interdependencia en el equipo, siendo facilitador también en el aspecto espiritual, asumiendo un compromiso respecto a orar, por ejemplo, por los miembros de su equipo, teniendo reuniones individuales con su equipo de tiempo en tiempo, porque un equipo eficiente no es un equipo que depende solo de la dinámica del equipo, sino que hay relaciones unos con otros y principalmente del líder del equipo en cuanto a
tener un vínculo y un asesoramiento, un mentoreo con cada miembro del equipo. Y como decía Sergio, facilitar siempre la evaluación y siempre tener ese corazón de delegar y saber que su equipo va a multiplicar lo que él está modelando para su equipo. Esto muy, muy brevemente. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Pastor. Otra pregunta es, cuando en una de las últimas 3 fases hay una ruptura de confianza muy fuerte hacia uno de los miembros del equipo o uno de los del equipo hacia el pastor, ¿cómo logramos subsanar esta situación? ¿O qué es lo más recomendable para hacer? Siempre puede haber ajustes en un equipo. Un equipo va a ser autoevaluado, va a ser evaluado corporativamente, pero también a nivel de cada miembro. Pensando en el equipo de Jesús, en la última etapa, uno le salió un desastre, en la última etapa que fue Judas. Y él decidió su propio camino y al final él no era parte del espíritu de ese equipo o de esos equipos que Jesús formó, se autoexcluyó. Pero también el líder debe evaluar en su momento cuando un miembro del equipo no aporta al equipo en cualquier fase y no juega un papel. No puedo yo entrar a jugar sin saber cuál es mi número, si soy de la parte de atrás o soy delantero, derecha, izquierda. No podemos entrar ahí para saber qué vamos a hacer. Un hincha no puede entrar a jugar el partido de un equipo. Entonces hay que ir evaluando eso cuando un miembro ya no aporta, ya no tiene esa energía, etcétera, se va autoexcluyendo o hay procesos también de hacer ajustes respecto a los miembros del equipo. Y peor aún cuando un miembro del equipo va en ruta, donde todos están remando a un lado y él está remando al otro lado o está intentando que el barco se hunda. Entonces, las rupturas que se pueden dar son generalmente a nivel de personas del equipo. Si ese equipo no ha ido madurando en las etapas, en la confianza, en la interdependencia, una ruptura puede tambalearlo cuando no ha ido realmente reforzando lo que hemos comentado esta noche. Entonces, el riesgo del equipo, yo podría decir que ese equipo no está en riesgo como equipo, pero a nivel individual sí puede haber riesgo y eso hay que manejarlo a nivel individual. Pero cuando un equipo que piensa que está en la fase 4 o la 5 y está en riesgo de una ruptura como equipo, es generalmente porque no han ido trabajando los elementos anteriores para llegar a ser un equipo de alto rendimiento. Muchas gracias, Pastor Munir. Hay una última pregunta y es, ¿por medios virtuales se pueden establecer equipos? Lo hemos comprobado en este tiempo de pandemia. Quizás antes mi respuesta podría ser un poco diferente, pero llegada la pandemia y lo que en mi vida en mi experiencia, he podido lograr con mi equipo nacional, podemos decir, y ustedes han podido ver, es un equipo que ha crecido mucho, es un equipo que no sabría decir en cuál etapa estamos, podría ser un tema de nuestra próxima reunión como equipo nacional de Brighthawk, evaluar en qué etapa estamos, pero sin duda nos hemos fortalecido bastante como equipo, aunque hay mucho todavía por trabajar. ¿Y en qué tiempo se ha fortalecido más? En este tiempo, donde no nos hemos podido reunir y hemos podido tener estas dinámicas virtuales. Entonces, se puede hacer discipulado, se puede hacer equipo por medios virtuales, quizás no en un 100%. En algún momento, un equipo va a necesitar salir de lo virtual. Y un equipo de alto rendimiento, un equipo que pasa a una etapa más superior, generalmente tiene tiempos de viajar juntos, de hacer algo juntos, de juntar familias, etcétera. Y eso no es virtual, eso es personal. Entonces,
Hay mucho que se puede hacer a nivel virtual, pero no todo. Esa sería mi respuesta. Y quisiera añadir un elemento más por la experiencia de CONEC. CONEC es el Consejo Nacional de la Educación Cristiana y este año hemos crecido. Hemos crecido de muchas maneras a raíz de la pandemia. Todo ha sido virtual. Ha facilitado la participación, ha facilitado la frecuencia. Pero ¿cuál ha sido un poquito la clave? Siempre la clave es tener un equipo base comprometido, aunque sea 3, 4 personas. No necesitamos más. Si es que hay desafíos, el segundo elemento es desafío. Primer elemento, un núcleo base comprometido. Nuestro Señor Jesucristo tuvo su núcleo base de los 3, 2 hermanos y Pedro. Algún día le preguntaremos. Pero estaban Jacobo, estaba Juan y estaba Pedro. Y ese núcleo base fue invitado a participar en todas. Segundo elemento, desafíos. Un equipo que no está enfrentando desafíos permanentes, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y para qué me estoy reuniendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Entonces necesitamos desafíos permanentes. Y en CONEC el Señor nos ha dado desafíos semana a semana y lo tenemos de alguna manera registrado. Fue así. Primera semana, un desafío, después otro. El examen más tremendo fue cuando se clausuró el año escolar. Se clausuró el año escolar un domingo al mediodía. A la tarde, después de una reunión del equipo CONEC, donde nuestro hermano Munir, como presidente de ANDEP, es parte, además él es fundador de CONEC. Después de 1 hora y media de deliberación, sacamos una postura, que es lo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy. No es que nos han hecho caso a nosotros, sino que el Señor nos mostró que eso había que hacer. Lo sacamos en un pronunciamiento y eso fue lo que la mayoría de las unidades educativas responsables han estado haciendo hasta el día de hoy. Entonces, para mí ese fue un examen. Ahora acabamos de terminar el viernes el primer congreso virtual de CONEC. Otro examen de lo que puede hacer un equipo trabajando solo virtualmente. Entonces, yo le encuentro, estoy descubriendo, porque no lo sabía, así como dice Munir, yo tampoco sabía, pero estoy descubriendo el tremendo poder que tienen estos medios de comunicación y tenemos que aprovecharlos al máximo, hermanos. Y obviamente el encuentro y todo eso es insustituible, tiene que haber. Pero ya estos medios nos están permitiendo hacer cosas que antes no podíamos. Estoy yo realmente admirado y sorprendido. Muchas gracias, Sergio. Hay una última pregunta, Pastor Munir, se la voy a leer. Dice, cuando la iglesia constituye un equipo pastoral, muchas veces sus miembros tienden a funcionalizarse. ¿Cuál es su experiencia? El apostar más por lo relacional dentro de un equipo, ¿no? Generalmente somos muy institucionales, muy estructurales, más vale muchas veces la estructura que la relación, las actividades más que las personas. Entonces, el ser relacionales es algo que en mi experiencia me ha ayudado mucho a fortalecer mejores equipos dentro de la iglesia, en Bright Hope y también en otros equipos que hemos conformado. Pero cuando la estructura es tan fuerte, muchas veces no se puede. Cuando yo fui elegido hace 5 años atrás como presidente de ANDEP, yo entré con muchas ganas de generar dentro del mismo directorio y en los equipos de trabajo de ANDEP, con muchos deseos de generar estas relaciones de interdependencia, de cuidado pastoral, relacional, de equipo. Pero encontré una estructura de más de 50 años, ¿no? Casi 55 años, tan institucionalizada y me fue muy difícil generar un modelo de ese tipo de liderazgo, de equipo dentro de una institución, una organización tan grande. Pero a veces en nuestras pequeñas organizaciones
somos más institucionales que relacionales y tenemos que romper esos paradigmas, tenemos que cambiar de paradigma. La relación es más importante que la institución. El ser equipo es más importante que un tipo de organización que pensamos sea la mejor organización para nuestra iglesia o nuestro proyecto, nuestro equipo. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho varias veces ya en este tiempo, la clave, el ADN, son equipos de producción de riqueza total, equipos pastorales, equipos ministeriales. Tenemos que ayudar a nuestros ministerios a hacer equipos fuertes, pasar de ser grupos a ser equipos. En la familia aprendamos a ser equipos, en la pareja, en lo que hagamos. Recordemos lo que decía Sergio la semana pasada, pasemos de esa mentalidad de mosca a la mentalidad de abeja, ¿no? La mosca siempre solitaria, molestando aquí y allá, llevando enfermedad, chisme, pero la abeja protegiéndose unas a otras, generando un microclima adecuado para la vida, el desarrollo de esa comunidad o de ese equipo.